todo lo encamina para bien. Y yo les invito a que en sus Biblias busquen Romanos 8:28 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, de autoridad, palabra de fuego, palabra de eternidad, Señor. Yo te pido en esta hora que nos abras el entendimiento, Señor, que tú nos ministres con tu Espíritu Santo, que nos llenes de ti, Señor, que tengamos un corazón humilde, que podamos recibir lo que tú has preparado, este pan de vida eterna para nosotros. Reprendemos potestades y gobernadores de tinieblas que quieran venir en contra del conocimiento de tu palabra. Le atamos y le mandamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo de Dios ministra en este lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso eres. Dios todo lo encamina para bien. En el Evangelio el Señor hace cosas muchas veces incomprensibles que nosotros no entendemos. Y llegamos como bebés en los que Dios empieza todo un proceso de aprendizaje. Nos empieza a moldear, nos empieza a cambiar. La conversión a Cristo o el nuevo nacimiento que la Biblia define en 2 de Corintios 5:17, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esta expresión, todas son hechas nuevas, señala el proceso de cambio que implica la conversión que mi Señor, que mi Dios hace mediante el Espíritu Santo de Dios. El milagro, hermano, hermana, de pasar de muerte a vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y este cambio empieza a manifestar se empieza a manifestar en nuestra manera de ver la realidad física. Escucha esto. De ver la realidad física y también ver la realidad espiritual. En nuestra manera de pensar, para que tú vayas viendo los cambios. Hermano, hermana, de entender las cosas, los acontecimientos humanos. Es como si saliéramos de un cuarto oscuro, mira esta analogía, de una oscuridad completa hacia afuera donde brilla la luz del sol. Y todo, hermano, hermana, todo se ve claro, todo se ve nítido, todo se ve transparente. Pero la expresión todas las cosas son hechas nuevas también se refiere al proceso de limpieza, de santificación, en el que estamos cuando marchamos en este camino del Evangelio de Cristo. En la conversión hay un primer fruto para salvación. Y también el fruto de este cambio del que acabo de hablar hace unos segundos. El que recibe, hermano, hermana, el que recibe a Cristo y permanece en Él, es el que permite, escuche bien, es el que permite que el Señor lo siga limpiando. Porque yo me puedo oponer a la limpieza. Para que lleve más fruto, dice la palabra. ¿Para qué somos limpiados? Para llevar más fruto. Aleluya. Mira cómo dice Juan 15:1.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. A mí me gusta ese versículo donde el Señor dice, por los frutos los conoceréis. De tal manera, hermanos, que como hijos de Dios, debemos entender este proceso en el que el Señor limpia el pámpano. Es decir, nos limpia a nosotros, que somos las ramas, para que llevemos fruto. ¿Dónde vas a encontrar todo el fruto? Sino en las ramas. Es importante que lo entendamos porque así podemos aceptar, hermanos, con fe la afirmación que hace el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Es decir, te estoy remitiendo al versículo con que iniciamos esta prédica. Yo quiero que miren cómo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Cuando Pablo dice los que aman a Dios, son a los que se refiere el Señor Jesucristo, que permanecen en Él. Es decir, los que aman a Dios son los que permanecen en el Señor. ¿Y cómo permanecen? Pegados a la vid. ¿Quién es la vid? El Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Pámpanos. Y a los pámpanos son los que el Señor limpia para que lleven fruto. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? El apóstol Pablo continúa diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y todas las cosas significa todo lo que acontece. Quiero que me siga en esto. Todo lo que acontece, lo cual Dios usa para limpiar a sus hijos, hermano, para guiarlos en el camino de santidad, hasta que obtengan el premio de la redención final. El escenario es que la puerta de la Nueva Jerusalén se abra. Ese es el escenario. Hay un primer escenario y es el levantamiento. Y el escenario final, el escenario donde nosotros vamos a llegar a ver el rostro del Señor, es cuando la puerta se abra. Aleluya. De tal manera que debemos entender este mover especial de nuestro Señor en nuestras vidas y que está basado en su soberanía. Escucha, está basado en su soberanía, está basado en su poder y en su amor, porque Él nos amó primero. Hermano, hermana, todo esto lo hace el Señor con el fin de que nosotros podamos llegar a su presencia. A fin de que obtengamos la herencia. Hay una herencia, acuérdense ustedes que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. La herencia eterna que Él ha preparado y con el fin de que le sirvamos totalmente en su obra, sin cansarnos, sin estar pensando todas las dificultades que nosotros estamos padeciendo ahora, porque ciertamente estamos padeciendo. Por esto es que el apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice que todas las cosas le ayudan para bien a los que según su propósito son llamados. A mí me gusta esta afirmación. Son llamados según sus propósitos. Y la pregunta es, ¿a qué hemos sido llamados? Esa es la pregunta. ¿Tú te has hecho esa pregunta? 1. Hemos sido llamados a ser santos. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya sabes para qué propósito fuiste llamado. Ya te dije el primero. 2, para los que toman nota. Hemos sido llamados a la comunión con Cristo. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Voy a repetir. Segundo, hemos sido llamados a la comunión con Cristo, Jesucristo. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tercero, hemos sido llamados a la vida eterna, por lo cual hay que pelear la buena batalla de la fe. 4, repito el tercero, hemos sido llamados a la vida eterna, por la cual hay que pelear la buena batalla de la fe. 4, hemos sido llamados a estar unidos en el cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 3:15. Búscalo y léelo conmigo. Colosenses 3:15. Dice así: y la paz de Dios gobierne a vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 5, hemos sido llamados a participar del cielo. Hebreos 3:1. 5, hemos sido llamados a participar del cielo. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 6, hemos sido llamados a las cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. ¿Lo tienes? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. 7, hemos sido llamados a heredar bendición. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ya sabemos que esta bendición es la Nueva Jerusalén, es decir, la Nueva Jerusalén y la tierra nueva, porque el Señor va a ser tierra nueva. Y quiero que busques ahí Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice:
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora bien, hermanos, yo quiero que hablemos de qué significa que el Señor encamina todo para bien en sus hijos. Quiero hacerlo a través de varios ejemplos que aparecen en la palabra, de varones que sufrieron, varones que pasaron tribulación, varones que padecieron, y quiero tocar el sufrimiento del creyente, porque es lo que más nos lleva a preguntarle al Señor: ¿por qué estoy padeciendo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Y en verdad no vemos muchas veces claro el propósito de Dios. Y empecemos con el primer ejemplo. El ejemplo de José. 1. Ya todos ustedes conocen la historia de José y sabemos que fue llamado por el Señor, escogido para guardar al pueblo de Israel del exterminio. El Señor miró el futuro y se dio cuenta que iba a venir una hambruna. Él no conocía este propósito al principio, estoy hablando de José, y tuvo 2 sueños, acuérdense ustedes. Es decir, que en ese momento, puedo imaginarme, le dieron mucha alegría al siervo, al varón. Pero él pensaba que lo bueno de esos sueños ocurriría inmediatamente, como muchas veces nos pasa a nosotros, que el Señor nos da una revelación o nos da un sueño y pensamos que ya la cosa está ahí. ¿Cuántos dijeron amén? Es decir, él pensaba que lo bueno de esos sueños ocurriría inmediatamente, o en verdad la manera como él pensaba que se pudiera desatar el asunto. Génesis 37, 5, búscalo y vamos a leer juntos. Génesis 37, 5. ¿Lo tienes? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hermano, estos sueños se cumplieron como parte del propósito de nuestro Señor de guardar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo iba a guardar? A través del siervo José. Pero se cumplieron en medio de los padecimientos del siervo. Yo quiero que esto lo vayas relacionando. Se cumplieron mientras José padecía. Es decir, recordemos que fue secuestrado por sus hermanos, iba a ser asesinado, pero mi Señor, mi Dios, lo libró a través de Rubén.
José fue echado a una cisterna. Esta historia la conoces tú. Dice la palabra que luego lo vendieron a una compañía de ismaelitas. Dice que por 20 piezas de plata. Quienes lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón. Ese es como un primer escenario. Y dice la palabra que en esta casa José pensó que ya las cosas marchaban bien, pero la mujer de Faraón quería hacerlo caer en el pecado. Esta mujer estaba asediando a José. Le pareció interesante el muchacho y le cayó espíritu de encantamiento. Y empezó a aplicarle el espíritu de encantamiento a José. Amén. ¿Cuántos dijeron amén? ¿O ustedes creen que ya el espíritu de encantamiento no existía ahí? Aplicó el espíritu de encantamiento. Y dice la palabra de Dios que José fue llevado a la cárcel porque ya conocen ustedes la historia. Esta mujer se inventó un cuento. Y obviamente entre José y la mujer de Potifar le creyeron a la mujer. Entre estos dos padecimientos, Dios estuvo con José y dice la palabra que lo sacó de la cárcel y fue llevado a Faraón donde el Señor lo bendijo. Yo estoy tratando de resumir. Y ahí se cumplieron los dos sueños que tuvo. Dios usó a José para salvar a su familia del exterminio, porque el pueblo de Israel vendría, del pueblo de Israel vendría el Mesías. Hay un propósito santo y un propósito de redención. Y el Señor le plació usar a su pueblo. Y allí llegaría, desde Israel, llegaría el Mesías, llegaría nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis 50:20. Dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los propósitos de Dios, mis hermanos, los comprendió José en el momento de la tribulación, pero dice la palabra que los comprendió después. Este es un primer escenario, un siervo que en medio del padecimiento el Señor lo usa para bien y posteriormente José termina gobernando en Egipto y termina siendo una autoridad espiritual tremenda. Es decir, esta historia la conocen. Hay un segundo ejemplo. El segundo caso es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. De tal manera, mis hermanos, que el primer caso de José se relaciona con la preservación del pueblo judío, lo cual se relaciona con el plan de salvación. Mire, porque el diablo desde el principio quiso destruir este plan, hermano, tratando de impedir que viniera el Mesías, que viniera el Salvador al mundo. Y dice la palabra que el diablo escuchó la sentencia que Dios le dio en Génesis 3:15. El diablo la escuchó clarito. Sobre la simiente de la mujer que lo heriría en la cabeza, que lo aplastaría, que lo vencería y salvaría a la humanidad, ¿verdad? Que tanto odiaba y todavía odia, porque Satanás odia al hombre. Y detesta de sobremanera a los hijos de Dios, a los que están redimidos, los detesta. No se puede quitar tremenda cosa que tiene. No se la va a poder quitar tampoco. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento el propósito del diablo fue impedir que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15.
Hermano, lo intentó hacer desde el principio. Mira, el primer hijo, que es Caín, el primer hijo de Adán, el diablo pegó su empujoncito, ayudó para que en la concupiscencia del corazón de Caín se fraguara el asesinato y Caín matara a su hermano Abel. Y lo intentó hacer tratando de corromper la descendencia santa de Set, el hijo que reemplazó a Abel en la vida de nuestros padres. En la promesa, dice la palabra que lo intentó hacer en la generación antediluviana, la cual corrompió, haciendo que pecaran los seres humanos. Porque Satanás nunca se queda quieto, siempre está trabajando y tiene propósitos definidos de maldad, usando a las generaciones de Caín y también con los ángeles que fornicaron con las mujeres. Yo quiero que entienda, hermano, hermana, que el plan del diablo siempre ha sido destruir el plan de salvación de nuestro Señor. Porque Satanás no concibe que los seres humanos sean redimidos y se les haya prometido que en Cristo heredarán lo que Él perdió. ¿Usted me siguió? Ese es el problema de Satanás. Le da mucha rabia que nosotros somos seres menos que los ángeles. Que seres que Él considera que son menos que Él cuando Dios los hizo, entonces sean redimidos y Él esté condenado. Tremendo esto. A Satanás le duele en el espíritu que los hombres vayan a ir o vayan a estar en la Nueva Jerusalén. El diablo no quiere que los seres humanos sean reyes y sacerdotes. Escucha esto. Porque estas posiciones Él las perdió cuando hizo la rebelión contra Dios. Ese es el aguijón terrible que tiene Satanás. No soporta. Y todos los hombres que se pueda llevar de banda para que lo acompañen en el infierno que hicieron para él y la tercera parte de ángeles, él pega el empujón que tiene que pegar. ¿Usted me siguió? Así es que nosotros, como Él no es ya Señor nuestro, sino nuestro Señor es Jesucristo, nosotros no le vamos a dar espacios a Satanás para que Él se deleite, sabiendo que nosotros nos vamos a quemar como se va a quemar Él. Porque ya Él aseguró su herencia. La tiene bien guardadita. Ay, ay, ay. Bien guardadita tiene Satanás su herencia. Hermano, hago esta introducción en este segundo caso de la iglesia. En lo que respecta a que Dios lo encamina para bien, mira, por cuanto en la iglesia Dios también permite tribulaciones y permite padecimientos. Porque esta iglesia de prosperidad y de apostasía ha estado predicando lo que el diablo le ha dicho que predique. Durante los cuales el Señor va limpiando, va santificando, va perfeccionando, durante los cuales el Señor, ¿verdad?, a los creyentes los va llevando. Los va llevando, los va encaminando para que lleven fruto, dice la palabra, fruto de salvación y fruto de servicio en su obra para salvación de muchos. Porque no es suficiente con que nosotros sintamos que somos salvos, sino que haya dolor en el que no lo es, porque el Señor también murió por el que no tiene salvación ahora. De tal manera que la expresión Dios todo lo encamina para bien, este bien es la salvación. ¿Cuántos dijeron amén? Porque, hermano, ¿puede haber un bien más preciado que la salvación? Yo te pregunto en esta mañana. ¿Hay alguna cosa material que pueda ser mejor que la salvación?
para que el hombre esté trabajando por lo efímero, para que el hombre tenga ansiedad, para que el hombre todos los días se levante con angustia, para que el hombre crea que aquella cosa que le hace falta. Mire, es tan tremendo Satanás. Ayer hablaba con la pastora sobre esto. Es tan tremendo Satanás que uno va a un almacén, hermano, cuídese de eso. Uno va a un almacén y va a comprar unas 2 bolsitas de arroz o 5 bolsitas de arroz para la semana. Yo no sé qué tanto coma usted de arroz, qué cantidad, ¿no? Pero bueno, usted va allá, hermano, y usted se mete en uno de esos almacenes de cadena. ¿Y sabes qué? Allí le colocan todo. Le colocan todo para que usted riegue los ojos. Y usted no había pensado ni llevó suficiente plata, pero llevó la tarjeta de crédito. Y usted empieza a caminar, coge las 5 bolsitas de arroz y empieza a ver, oye, el aceite girasol. Y empieza a mirar, bueno, pero la cajita esta, desde hace rato yo la necesitaba. Y empieza a caminar, hermano. Cuando viene a ver usted, el carro no le cabe lo que usted compró. ¿Con qué? Con la tarjeta de crédito. Y usted no salió sino a comprar 5 bolsas de arroz. Es tan clarito cómo trabaja el diablo. Uno debe de tener las cosas que necesita. Hay cosas que ni siquiera se necesitan y se compran. Y he dicho aquí en esta iglesia que lo que usted tenga en su casa y usted no lo necesita y otro lo necesita, déselo. Hermano, no cometa el pecado de tener una cosa inútil ahí. Déselo. Ese es ciudad vanidad. Acuérdense ustedes de la película del Progreso del Peregrino. Que hay necesidad de comprar y se molestan cuando no compran. Hay que comprar algo. Esa es la moda. Comprar algo. Cada vez que tú entras a un almacén de esa cadena, hay una administración de vanidad. Usted métase eso en la cabeza, en el espíritu, en el corazón. Y hay gente que sale dizque a comer a esas cosas de cadena, hermano, salen es a ministrarse. Porque Satanás, todas estas ministraciones de vanidad, todas estas ministraciones de vanagloria, todo eso está en el aire, hermano. Pastor, pero entonces no exagere, entonces yo no puedo ni salir de mi casa. Sí, hermano, mire a ver dónde se mete. Porque ciertamente está rodeado por el mal. El pecado está a la puerta. Y Satanás anda visitando por todo el mundo, anda moviéndose. Y usted va a tener que estar apercibido espiritualmente para que usted sepa qué es lo que está sucediendo alrededor suyo. Hay gente que coge toda la familia y salen a meterse en esos almacenes de cadena. Y esa comida es horrible, hermano. La mejor comida es la de la casa. Ahora, no hay quien la haga, aprenda a hacerla. Pastora, aprendo a hacerla. Hermano, es un castigo ir a comer a eso. No solamente el castigo de los 40 o 50 mil pesos que tienes que pagar por la comida, es una sola. Si son 6, son 300 mil pesos. Si no, lo que implica eso, es mejor comprarse un guineo verde, cocinarlo y echarle encima queso rallado, suero, atoyagüey de ese de Montería. Hermano, y poder orar y decirle al Señor gracias. Que uno está comiéndose un poco de grasa o comiendo comida recalentada de 5 o 6 días en los restaurantes, hermano. O de no los perros calientes esos, que yo no sé por qué la gente no se da cuenta que cada vez que usted se come un perro de esos, el perro lo muerde. Llenos de cucarachas. Esas cosas la higiene no la revisa, donde montan eso, hermano. No, qué cosa tan horrorosa. Usted no sabe ni lo que se come en la calle, hermano. Cuando estaba adolescente me gustaba ir al mercado y como era todo popular así, me gustaba de que, échame ahí, véndeme ahí un peso de agua de limón.
Y cuando mi papá me veía tomando esa agua de limón, decía, oye, no se tome esa agua de limón. No, ya la pagué, ya me la tomé. Después sale gastritis y uno no se da cuenta de dónde aparecen las cosas. Hermano, agua sin filtro, sin nada. Bueno, para que usted sepa qué significa todo ese espacio, todo eso que construye el hombre natural, hermano, todo eso, el diablo pega su empujoncito y ayuda. Aleluya. De tal manera que el bien es la salvación, no otra cosa. Y esa salvación tú no la puedes obtener sino en Cristo Jesús. Todavía ayer la pastora contaba, tú pastora contabas, cuando estabas aquí en la cena, contabas de la muchacha esa, ¿verdad? De la cristiana que le predicó a muchas musulmanas. Asia se llama. Qué cosa tan tremenda. Quiero regresar a lo de la prédica cuando el Señor habló de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de partir al cielo, les dijo que ellos serían testigos, es decir, serían predicadores y mártires. ¿Cuántos dijeron amén? Dice que predicadores y mártires en toda la tierra. Hechos 1:8, búscalo y léelo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren que el Señor comenzó, hermanos, hermanas, a cumplir esta palabra profética para salvación en medio de tremenda persecución. El Señor encaminó la tribulación para bien, porque, hermano, a raíz de la persecución, los creyentes se esparcieron por todas las regiones, por todas. Mira lo que dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de nuestro Señor. Miren cómo se cumple parte de la profecía, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, de que los discípulos llevarían este evangelio en Judea y Samaria. Aleluya. Pero esto fue mediante la persecución. A veces nosotros decimos, nos están persiguiendo y entonces nos escondemos. Decimos, no, yo no voy a salir. Pero el Señor está viendo que te están persiguiendo. Ayer me decía una niña, yo puedo hablar con usted, pastor. Yo le decía, ven mamita, siéntate y dime. Pastor, en la universidad no me hablan ninguno. Me aislaron. Yo le dije, gloria a Dios. Pastor, pero es que me da mucha tristeza. Le digo yo, gloria a Dios. Pastor, pero es que ya no encuentro ni con quién hacer los trabajos en grupo. Gloria a Dios. Pastor, pero y entonces le digo yo, dale la gloria a Dios. Porque si es porque tú les estás predicando el evangelio y tú estás dando testimonio, el Señor dice en la palabra que si hay persecución o por causa de su nombre te persiguen, eres bienaventurada. Ahí la niña descansó enseguida. Yo le dije, gózate porque estás bien santita. Gózate.
Porque no es cualquier cosa, hermano, cuando nosotros presentamos la santidad de nosotros ante los demás, ante el mundano. Ellos tienen que sentir algo. Y el testimonio está ahí. Es demasiado elocuente, evidente, preciso. Y las cosas del Señor son perfectas. Y yo le decía, ora y te vas a fortalecer. El Señor te va a dar sabiduría y te van a buscar para que les ayudes. Y tú les vas a decir, te ayudo si escuchas la palabra primero. Aleluya. Tercer paso. El apóstol Pablo. Ya hablamos de José, hablamos de la iglesia primitiva, ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. En el pasaje que leíamos, vimos cómo Saulo era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pero Dios lo llamó y lo convirtió en siervo perseguido, de perseguidor a perseguido. ¿Me siguió? Hemos hablado mucho, hermanos, de los sufrimientos del apóstol Pablo desde que se convirtió al Señor. Hermano, porque una de las cosas que más nos parecen brillantes, maravillosas en el apóstol Pablo, es que apenas se convirtió, enseguida empezó a predicar. Enseguida, hermano, cuando uno deja todo atrás, cuando el mundo lo echa a un lado, atrás, enseguida viene el Señor con uno y uno empieza a sentir el fuego del Señor. Ese es el primer amor. Pablo empezó a predicar inmediato en el primer amor. Empezó a predicar enseguida, empezó a testificar sobre la salvación de Cristo Jesús. Y verdad que cuando eso ocurre, le llega el sufrimiento. Hay muchos hermanos que me han dicho, yo no conocía del Señor, apenas conocía del Señor, todo me estaba yendo bien, pero apenas me metí al evangelio, palo aquí, palo acá. Y le digo yo, gloria a Dios, hermano. Porque antes el diablo te sobaba la cabeza, te sobaba la barriga y te abrazaba. Y ahora el diablo no puede hacer eso y está furioso contigo. Y cada vez que te puede tirar un peñazo, te lo tira. ¿Cuántos dijeron a mí? Ese es el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, dijo que le enseñaría cuánto le era necesario padecer por su nombre. Yo creo que el apóstol Pablo en ese momento, siendo Saulo, no entendió. Mira cómo dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El primer acto de fe es que te toca padecer. Es que somos despojados. Todas esas costumbres del mundo, toda la vida que hemos traído equivocada, pecadora, enemigos del Señor, todo eso hay que dejarlo. Hay que sacudirse y dejar todo eso. Hay que entrar en la voluntad del Señor. Hay que dejar que el Señor haga, porque ha cambiado, ha levantado el espíritu que estaba muerto. A mí me gusta mucho la historia del hijo pródigo, porque el hijo estaba muerto y regresó. Mucha oración del padre para que regrese. Y mire que el padre no esperó que él llegara a la casa, el padre salió de la casa y fue a buscarle. Y le abrazó. Y mandó a que todo fuera nuevo, anillo nuevo, vestido nuevo, zapatos nuevos, todo. Y entonces el hermano se molestó. En lugar de decir, salvación de esa alma. Y entonces el hermano se molestó, se incomodó, porque el papá mandó a matar un becerro gordo. Y tú, todo el tiempo que he estado contigo, ni un cabrito me has dado para compartirlo con mis amigos.
Pues así nos podemos volver nosotros en el cuerpo de Cristo. Si no hay el amor suficiente para que aquellas almas que están perdidas, nosotros le llevemos la palabra y podamos saber que mientras le llevamos esa palabra, puede haber padecimiento y sufrimiento en la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que el apóstol Pablo empezó a padecer por el nombre de Jesucristo. Con Pablo el Señor completó el cumplimiento de la profecía, hermano, de que los discípulos serían testigos hasta la última parte de la tierra, dice la palabra. Pues, aleluya, en medio de tribulaciones, en medio de padecimientos, en medio de persecuciones, con Pablo nace la iglesia gentil, aleluya. Ahí, esa es la iglesia que somos nosotros, la cual hasta hoy cumple la palabra del Señor de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y esta profecía se ha cumplido, hermano, hermana, a través del tiempo, aleluya. Yo quiero que leamos los sufrimientos del apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:23. Búscalo, por favor. Regálame un amén si ya lo tienes. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Hermano, creo que ninguno de nosotros, escucha esto, hemos padecido todo esto. Por eso produce mucha vergüenza cuando uno escucha hablar de cualquiera que aparezca por ahí, que se hace llamar apóstol. Porque no tienen ni idea de lo que es padecer. Una de las características del apóstol es el padecimiento. Pero Pablo sabía que Dios lo había llamado para un propósito grande, para un propósito poderoso. Y sabía que esto implicaba padecimiento. Él lo sabía. Pero también sabía que tendría recompensa, mis amados, en el cielo. Porque hay recompensa. Porque hay algo que no se nos puede olvidar. Y es que el trabajo en la obra de Dios produce recompensa. Y no sabes cuánto. Recompensa en los cielos. El reposo en la casa del Padre. Los galardones, hermanos, de servicio por la eternidad del reino de Dios. Mira cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, y para terminar, yo quiero que leamos a Filipenses 1, donde vemos cómo el apóstol Pablo decía que todo redundaba en beneficio de la obra. Filipenses 1:12 dice, lee conmigo. Dime amén cuando lo encuentre. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor. Tú eres bueno y tú eres fiel, Padre. Que podamos acendrar esta palabra en el corazón, Señor. Que la podamos experimentar, que la podamos sentir, que la podamos vivir. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, eres quien prepara. Tu palabra está escrita en el cielo y en la tierra, y tú eres quien con tu Espíritu Santo nos ayuda a entenderla y a recibirla. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.